¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Durante la próxima hora y media vamos a informarles sobre todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, sobre todo eso, en la Cámara de Diputados, en particular en el Congreso en general. Bueno, atentos a que estamos en tiempos prácticamente de llegada al receso, el receso invernal. Pero eso no implica que no haya actividad, por lo menos esta semana hubo hubo reuniones de comisión ayer, también la habrá mañana, están anunciadas una reunión de ciencia y tecnología. Pero bueno, hay mucha negociación intramuros para ver lo que va a ser una próxima sesión. Se está trabajando sobre una próxima sesión, está trabajando la oposición analizando cuándo es el mejor momento para llamar a una sesión. Mientras que toda la expectativa está puesta ahora en lo que va a ser la próxima actividad legislativa. Justamente serán los vetos presidenciales, pero la duda que surgía y que crece en las últimas horas es cuándo van a ser los vetos. El jefe de gabinete ayer dijo, bueno, ratificó que va a haber vetos, pero dijo que será a último momento. Pero ¿cuándo es el último momento? Sacamos cuentas y nos da el jueves que viene, el jueves de la semana que viene. Pero no necesariamente será en ese momento. Eso lo vamos a hablar durante este programa. Cuándo puede ser que lleguen los vetos y, bueno, de qué cosas depende. Lo vamos a hablar con mis compañeros. Primero vamos a los títulos de la jornada y después nos metemos con todo en el programa. Se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad. Se aprobaron proyectos de resolución contra la violencia a mujeres y diversidades. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Diputados definieron agenda de trabajo para el segundo semestre del año. Funcionarios del Ministerio de Seguridad en el Senado defendieron los cambios en las fuerzas federales. Desde la oposición anticiparon que buscarán rechazar la reforma. Esos son los títulos principales de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Sebastián, buenas tardes. Sí, así es. Como decías, la oposición está analizando y buscando el momento para llevar al recinto algunos temas que incomodan al oficialismo, algunos que vienen del Senado, ¿no? Impulsado por los gobernadores, el reparto de fondos a las provincias, por ATN, por el impuesto también a los combustibles. Y algunos dictámenes que ya están listos acá en la Cámara de Diputados para ser tratados en el recinto, que tienen que ver con la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario. Pero como también decías, estamos cerca del receso invernal, receso por vacaciones de invierno. La época, podemos decir que le juega a favor al gobierno, ¿no? Claro. No solo la cercanía del receso, sino también la cercanía de la campaña electoral. Tenemos este fin de semana los cierres en la provincia de Buenos Aires. Tal vez eso no tanto porque es enfocado a un solo distrito, pero ya después en agosto tenemos el 7 de agosto el cierre de los frentes electorales ya en todo el país para las elecciones nacionales y el 17 el cierre de listas. Se supone que puede haber una sesión, no va a estar todo el tiempo enfocado en esas cuestiones, pero sí puede influir en el posicionamiento, ¿no?, que tengan algunos diputados pensando en ese cierre de frentes o de candidaturas. Bueno, es el momento para incomodar al gobierno, a lo mejor eso influye y de eso también intenta sacar provecho el gobierno, ¿no? Así es, y de cierre de listas vamos a hablar justamente hoy. Y estamos también con Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, sí, de cierre de listas tenemos que hablar. Se viene ya este domingo, si no me equivoco, Martín, vos estás con la data más precisa. ¿El sábado a la noche o domingo o primera hora del domingo? Exactamente. Sábado el sábado 24, al filo, a la 23:59. Es el cierre de listas y hay muchas expectativas sobre quiénes van a ser los candidatos de las principales coaliciones, pero también nos ocupa la Cámara de Diputados porque entraron finalmente hoy las medias sanciones propiciadas por los gobernadores
vinculadas a la coparticipación de recursos de aportes del Tesoro Nacional y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. A partir de ahora se inicia un trámite protocolar de revisión y verificación de los textos para que no haya ninguna asimetría, ¿no?, entre aquello que se sancionó y lo que llegó por mesa de entradas, y a partir de, en el transcurso de hoy y del día de mañana se van a pasar a la firma y se le van a asignar los respectivos giros parlamentarios. Ahora la pelota claramente pasa a la Cámara de Diputados. Obviamente, lo decía recién Martín, el receso invernal conspira contra el apuro de un sector de la oposición, principalmente Unión por la Patria, de tratar estos temas con urgencia, ¿no? El 30 de junio es la fecha que fue indicada por algunos de los voceros de Off the Record, por supuesto. El tema es que ni siquiera Unión por la Patria tiene la garantía o la seguridad de poder tener presencia completa en el recinto en esas fechas. Muchos de ellos van a estar de viaje o van a estar descansando con sus familias, y en esas condiciones no es posible garantizar el quórum y mucho menos una mayoría de 2/3 para poder tratar sobre tablas estos dos proyectos vinculados a la bandera del federalismo, ¿no? Después de que los gobernadores guapiaran en el Senado y consiguieran esta mayoría de 2/3 para apuntalar sus propios intereses. Ahora parecería ser que los gobernadores no tienen tanta prisa. De hecho, los diputados que les responden están a la expectativa de que haya alguna señal, pero bueno, están ahí jugueteando un poco a mitad de cancha, pasándose la pelota, llevándose la pelota al córner, viendo a ver si llega finalmente una convocatoria del gobierno nacional para negociar algo, ¿no? Alguna salida intermedia que no lleve a una confrontación frontal, valga la redundancia, entre las provincias y el gobierno central, y que la sangre no llegue al río, porque saben que la combinación de las leyes que van a ser vetadas, de jubilaciones, de discapacidad, sumado a estas leyes que podrían ser ley, de la emergencia pediátrica, del financiamiento universitario, más estos temas vinculados a la coparticipación, todo eso genera una bomba fiscal que el gobierno dice que no tiene ninguna posibilidad de hacerse cargo. Claro. Así que bueno, ese es un poco el panorama, José. Así es, y bueno, Sebastián mencionaba el caso de las leyes de los impulsadas por los gobernadores, esas medias sanciones que vienen del Senado. También tenemos que tener en cuenta esos tres proyectos que se convirtieron en ley el jueves pasado, y hablábamos de los vetos que el gobierno nacional prometió, el presidente de la nación prometió para todo lo que se aprobó el jueves pasado. Habrá vetos cuando correspondan, pero bueno, ya corresponden para esas tres iniciativas que, recordemos, son dos que tienen que ver con los jubilados y una que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Ahora bien, estamos haciendo el conteo, como decía al principio, de los días. Entonces, en teoría, tendría que ser el veto, si se tomara en cuenta cuándo se aprobaron, tendría que ser el jueves de la semana que viene. No es así, en realidad es cuando lo gira el Congreso al Poder Ejecutivo. O sea que, en realidad, ayer el Senado, como decía Sebastián, mandó los giros para la Cámara de Diputados. Tratándose de leyes, también tiene que pasar por la Cámara de Diputados porque se los refrenda. Eso recorrerá el camino. Ya de por sí, el dato principal es el Senado ya los convalidó. Convalidó esa sesión que estaba objetada en realidad por el oficialismo. Bueno, de alguna manera lo convalidó al girarlo a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados mucho más no puede hacer más que demorar un día o dos. Será el trámite que corresponda y llegará. Sí. Y a partir de entonces es que se deben contabilizar los 10 días para el eventual veto. El eventual no va a ser veto, claramente, y veto total, como ya dijo el presidente de la Nación. Pero bueno, habrá que calcular bien cuándo habrá que estar, porque va a ser a último momento, porque el gobierno juega con eso también. Quiere ganar tiempo, ¿no? Gana tiempo, y bueno, cuanto más tiempo más adelante se haga, bueno, más corre el reloj. Lo que ayer hablábamos del impulso ese que tenía la oposición, y bueno, puede ser que vaya menguando un poco. Se puede ir negociando con los gobernadores, que son la clave para todo, para el gobierno, y bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Déjame decirte algo, porque los gobernadores lo que quieren, para no tensar de la cuerda por demás con el gobierno, es separar los temas, ¿no? Que por un lado haya una sesión vinculada a los vetos, otra sesión para aprobar o no
los dictámenes vinculados al Garrahan y al financiamiento universitario, y otra sesión vinculada a estos temas federales de la coparticipación, ¿no? En cambio, la oposición más dura lo que quiere es meter todo en un mismo combo y utilizar como anzuelo para el quórum y también para después llegar a los 2/3, meter los temas de los gobernadores para garantizarse el quórum, ¿no? Y de esa manera, bueno, poder darle cauce a la prioridad de la oposición, que es darle la media sanción al financiamiento universitario y al Garrahan, y también voltear los vetos. Esa misma disputa ya sucedió en el Senado, ¿no? Claro. Un sector de la oposición, la que llamábamos más dialoguista, únicamente quería tratar proyectos que tenían que ver con el reparto de fondos a las provincias. Claro. Unión por la Patria quiso hacer un combo, un paquete completo, y se impuso esa posición, no salió todo. Acá es difícil que Unión por la Patria acepte, siendo el bloque mayoritario y teniendo en cuenta que sin Unión por la Patria no hay ninguna posibilidad Claro. de que la oposición tenga quórum, de tratar solamente los proyectos de los gobernadores, ¿no? Sí, los gobernadores no están en condiciones de imponer los términos de la estrategia, ¿no? Digo, hay una oposición mayoritaria que es Unión por la Patria, tiene 98 legisladores, que inevitablemente va a tener que ser conversada, por lo menos tiene que ser conversada con ese bloque y otros bloques que también son importantes, ¿no? Como Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Hay que tener en cuenta entonces que el recorrido de estas leyes, bueno, todo va en función de lo que el apuro que vaya a tener o no tenga, y claramente no lo tiene obviamente el gobierno, para apurar estas cuestiones. Obviamente el recorrido es un poco lento en todo caso, porque por ejemplo los vetos, la cuestión de los vetos tienen que pasar. Antes de llegar al recinto, estoy haciendo memoria, tiene que pasar por la comisión correspondiente. ¿O no? Esos son los decretos. Esos son los decretos. Claro, bien, la bien. comisión Entonces, de trámite el reglamentario. veto lo pueden meter directamente cuando El caso de Bahía Blanca creo que se trató directo, ¿no? Claro, sí. Puede que tuvieran los Claro. 2/3, pero hay que ver. Se puede habilitar para tratar y tratarlo directamente. Pero claro, el Bahía Blanca ya está listo para el veto, para pasar en cuanto quieran, en el momento que quieran, entonces por la Cámara de Diputados. Y posiblemente en la próxima sesión Claro. se Sí, pueda sí. tratar. Es Habrá que ver primero. cuándo es. Sí, por el eso. único proyecto que me queda duda de que el presidente Javier Milei vaya a utilizar su capacidad de veto es el de discapacidad, ¿no? Es Porque muy se habló caro. mucho de los proyectos jubilatorios, del costo fiscal que tiene financiar la moratoria y también el incremento del 7,2, pero trató de evadir, así cual Burrito Ortega gambeteó Claro. la cuestión de la discapacidad, porque es un tema muy sensible y imagino que habrá gente en el propio gabinete, en el Ministerio de Economía, que estaría haciendo los cálculos a ver si es posible tirar alguna partida, sacarla de algún lugar, de manera tal de no abrir un nuevo frente de conflicto, ¿no? Porque, bueno, es un colectivo vulnerable y el costo a pagar sería de repente demasiado alto. Claro, claro. Sí, podría ser, lo puede arreglar en todo caso con un veto parcial. Ahí lo maquilla un poco y entonces divide aguas. Es un recurso que lo puede usar, no lo usó el año pasado, por ejemplo en los 2 vetos, pero en una cosa que le sugerían. Sí. Haga veto parcial y entonces pasa mejor. Sí, ahí se impuso la decisión política de demostrar fortaleza Claro. en la pulseada con el Congreso, con la oposición, Ujú. privilegiar el déficit fiscal. El presidente dijo: los espero el 11 Claro. de diciembre, ¿no? Cuando esté el recambio, un poco lo que decía José de ganar tiempo tiene que ver con eso. Claro. Tal vez no no haga falta hasta el 10 de diciembre, sino ya sabemos que a medida que se acerque el 26 de octubre, la actividad va a caer en octubre. Totalmente. Es muy difícil que haya una sesión. Igual, bueno, queda todavía agosto, septiembre, ¿no? Pero bueno, lo que pueda ganar de ese tiempo, de esos meses, lo va a hacer. ¿Qué pasa en octubre? Hay elecciones. ¿Qué pasa en septiembre? También hay elecciones. Y del cierre de listas, que es lo más inminente, nos va a hablar Martín. Sí, así es. Este sábado, como decía Sebastián, a la medianoche van a cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires. Este es el cierre de listas para la elección provincial del 7 de septiembre. Una decisión de desdoblar por parte de Axel Kicillof, que fue muy discutida en el peronismo. Bueno, finalmente va a ser una elección
inédita en la provincia de Buenos Aires porque va a haber 8 elecciones, de alguna manera, una por cada sección electoral. Va a ser un tema cómo se presenta el resultado de esa elección, porque es la primera vez, ¿no? Cuando se elegía también diputados nacionales, privilegiaba ese porcentaje. Ahora hay que ver si se hace la sumatoria de toda la provincia, si se hace por secciones, por cantidad de diputados y senadores electos. Bueno, eso va a ser un tema. Cada espacio va a presentar seguramente el resultado de acuerdo a cómo mejor le convenga, ¿no? El peronismo apuesta a toda la tercera sección electoral. A los libertarios y al PRO va a ir mejor, a los radicales también, en el interior. Ahí Martín, tenemos... ¿coincidís que en la global lo que va a terminar desnivelando puede llegar a ser la primera sección electoral que tiene tanto o más cantidad de habitantes habilitados en el padrón electoral que la tercera? Digo, porque la tercera... Están muy parejos y ahora en este padrón superó un poco la primera. Pero de todas maneras el peronismo apuesta a la tercera porque apuesta a sacar una diferencia importante ahí. Claro. La primera puede estar más pareja. El peronismo se conforma con perder por poco y va a tratar de hacer la mejor elección posible en el interior, que ya sabe que pierde. No perder por paliza, dicen ahí. Pero de todas maneras, la tercera, por lo menos para el peronismo, es la principal porque ahí apuesta a sacar una diferencia sustancial como para compensar todo el resto. Pero bueno, después cada voto se va a pelear en cada sección. Eso... Ya no la tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que iba a ser la cabecera de la cabeza de playa, ¿no? de esa operación del peronismo para consolidarse en su principal bastión. Así es, que Cristina va a hay una danza hacer campaña desde su departamento, desde la prisión domiciliaria. Todavía no está confirmado el formato, pero bueno, posiblemente sea como estos audios que envió a los actos en el Parque Lezama. Ahí tenemos el límite para presentar las candidaturas, va a ser este sábado 19 de julio. Se eligen 46 diputados provinciales, ¿no? Estamos hablando siempre, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares. Es un sistema que en cada sección se eligen o diputados o senadores. Se eligen en 4 secciones diputados, en 4 secciones senadores, con el sistema de boleta sábana tradicional, a diferencia de la elección nacional, que va a haber por primera vez boleta única de papel. Esto para el peronismo funciona o van a intentar que funcione como un incentivo para que haya mayor participación electoral que las elecciones provinciales que se vienen sucediendo hasta ahora. Ellos dicen, bueno, con el reparto de la boleta, esa militancia. Del otro lado le dicen, bueno, no, ese es un sistema para hacer trampa, para el fraude. Fraude, del otro lado dicen, fraude no hubo porque también con este sistema perdió muchas veces el peronismo. Pero bueno, esa discusión la vamos a tener todavía porque, bueno, en una elección se va a votar con un sistema, en otra con otro. Y hay 14.376.592 personas habilitadas para votar. Por primera vez, más de 1 millón son extranjeros. Eso. Sí, en esta elección provincial votan los extranjeros. Bueno, es la cifra más alta de la historia, ¿no? Más de 1 millón de personas. ¿Y las boletas van a ser blanco y negro o van a ser color? Las boletas no, van a ser a color. Ahí también había foto. Todo se discute, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, hasta el diseño de las boletas. Sí, el peronismo prefería que fueran en blanco y negro. Claro, sí. Tenían la excusa de que tenían menor costo, pero era para que los libertarios, la Libertad Avanza con el PRO, no pudieran usar el color violeta. Los dos tienen problemas para presentar candidatos que sean conocidos en cada sección. Claro. No hay, pero entendían que las dificultades iban a ser mayores para la Libertad Avanza. Entonces, el tener el color característico del violeta podía favorecer. Claro. Pero bueno, son... Sí. No sé, ¿hasta qué punto puede influir eso? Bueno, Además, evidentemente si lo están pensando es porque alguna influencia tiene, ¿no? Sí. Además, los partidos como que se reservan las figuras más rutilantes para la batalla de octubre, ¿no? Esper, por ejemplo, va a ser candidato a diputado nacional. No va a competir ni en la primera ni en la tercera, que son como provincias en sí mismas, ¿no? Creo que tiene cada una 4.700.000 electores habilitados en el padrón. Tiene más lejos la provincia de Córdoba, tiene 3 millones, es la que le sigue a la provincia de Buenos Aires.
y la Claro. provincia de Santa Fe 2.800.000. Y bueno, esos 14 millones que mencionaste son el 40% del país. Sí, 37 se calcula Claro. el padrón nacional. Sí, bueno, distritos como La Matanza o Lomas de Zamora tienen más electores que muchas provincias. Claro. Que buena parte Seguro. de las provincias. Ahí vamos a ver los diputados nacionales que tienen vínculo, digamos que están muy encima de los armados electorales. Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos, en Unión por la Patria, que se va a llamar Fuerza Patria, la provincia de Buenos Aires. Uno de los principales negociadores para el cierre de listas de este sábado es Máximo Kirchner, con otros dos exdiputados nacionales, Sergio Massa por el Frente Renovador, expresidente de la Cámara, y Axel Kicillof, Claro. entre el Ministerio de Economía y su gobernación también fue diputado nacional. Bueno, ahí hay toda una discusión importante. El peronismo renueva muchas bancas. Acá tengo el dato, son 19 diputados bonaerenses siempre y 10 senadores. Confían en que pueden llegar a meter esa cantidad de legisladores porque fue la elección de 2021, igual que diputados nacionales, no fue buena para el peronismo. De todas maneras no la tiene fácil. Sí, hace 20 años que viene perdiendo el peronismo en elecciones intermedias, ¿no? Y sí. No sé si las bonaerenses... Bueno, pero sí, porque eran al mismo tiempo. Esta es la primera vez que se desdoblan. Claro. Sí, ahí el corte de boleta. De por lo general 2009 no la hasta la termina. fecha, sí. No sé si 20 años, pero Claro, porque... Él calcula la que ganó, que fue la última con Cristina Kirchner, sobre el Chiche Dualde. Bueno, ahí era una interna peronista prácticamente, Ujú. en 2005. claro. Y a partir Sí, de ahí, después- siguieron- en el 2009 perdieron con De Narváez, en el 2013 con Sergio Massa. Bueno, ahí por eso, ahí depende cómo lo tomes. Porque, Bueno, pero el candidato del peronismo oficial era Martín Izarralde. Sí. Ahí seguimos. Martín Menem no es de la provincia de Buenos Aires, pero sí tuvo que ver con el armado libertario. Estuvo en la foto de la presentación del Frente el miércoles 9 de julio con Karina Milei, Sebastián Pareja, del lado de la Libertad Avanza, Diego Santilli, Cristian Ritondo, que ahí también lo tenemos, el jefe de bloque del PRO, y Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, fueron los armadores. La Libertad Avanza renueva 5 diputados y un senador en la provincia de Buenos Aires, y el PRO 8 diputados y 4 senadores. Renueva mucho más el PRO, pero seguramente el reparto de listas va a ser el inverso, no tiene preponderancia la Libertad Avanza. Tenemos más diputados nacionales. Ahí vamos a ver a este armado del medio que se le dice en la provincia de Buenos Aires, que acá en el recinto también se sientan en el medio. Está Somos Buenos Aires, es un espacio que pretende salir de la polarización entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Facundo Manes, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, también los diputados que se referencian en Juan Schiaretti forman parte de este armado. Como Randazzo, ¿no? Por ejemplo. Ellos, Florencio Randazzo, exacto. Este conglomerado renueva 4 diputados y 7 senadores en la provincia de Buenos Aires. Es difícil que lleguen a renovar ese número porque, bueno, como sabemos, le viene costando a la Avenida del Medio, que en un momento planteó Sergio Massa con Stolbizer, el propio Juan Schiaretti. Viene bastante polarizado el escenario electoral. Y por último, la izquierda, ahí tenemos a Cristian Castillo, uno de los 2 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que renueva 2 diputados en la provincia y van a ser candidatos 2 exdiputados. Por un lado, Nicolás del Caño en la tercera sección electoral y Romina del Pla en la primera. Sí, apuestan todos. Es una elección muy importante porque el resultado va a condicionar en buena medida lo que pase en octubre, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el envión anímico, lo que se genera del clima también es muy importante. Seguro, bueno, llegamos justo, entonces, elecciones, después vamos a seguir hablando del tema de las reelecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero vamos a una pausa y después seguimos con más plenario.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Segundo bloque de plenario, nos quedamos con ganas con el tema de las elecciones bonaerenses. Recordemos entonces, fin de semana este sábado, cierre de listas y bueno, ya todo apunta hacia el domingo 7 de septiembre, pero bueno, hay un tema que finalmente no se terminó resolviendo, que tiene que ver con las reelecciones. ¿Qué puedes decirnos, Martín? Así es, José. Avanzó en parte, digamos, en la legislatura bonaerense porque lo aprobó el Senado, no para los intendentes, sino aprobó restituir las elecciones indefinidas para legisladores bonaerenses, para diputados y senadores bonaerenses. Lo aprobó el Senado con un empate, 22-22, y desempató a favor del proyecto la vicegobernadora Verónica Magario, pero nunca se trató en diputados. Parece que en diputados no tiene los votos, en diputados bonaerenses, porque el Frente Renovador de Sergio Massa está en contra, uno de los impulsores de la ley que se sancionó, ahí tenemos en 2016, con apoyo de la gobernadora en ese momento, María Eugenia Vidal, y el Frente Renovador. Hay un cuestionamiento que se hizo justamente a propósito de ese desempate. Me acuerdo que se hizo en el momento, lo hicieron allá en la legislatura y también acá en el Congreso de la Nación, Cristian Ritondo también hizo una presentación sobre el tema que tenía que ver con una cuestión de forma y me parece que tenían razón, que es en el momento de la votación se da el empate y la presidenta del Senado, Verónica Magario, dice, bueno, habiendo empate, desempato. Y ahí faltaba una instancia, claro, que la hemos visto acá. No es algo que suceda siempre, pero cuando sucede, se vota de nuevo. Hay que votar de nuevo a ver si alguno cambia de opinión, si alguno se equivocó, o bueno, si decide, bueno, no, ante el empate cambio. Eso tiene sentido. O sea que me parece que cualquier era pasible de cuestionamiento judicial. Me parece que esto... Pero de hecho, Cobos incluso había querido... ir a un cuarto intermedio. Sí, lo contrario, no se apuró para votar como Magario, sino que quería demorarlo hasta no quería votar. A propósito de Cobos, hoy se cumplen 17 años hoy es del comienzo de la sesión que terminó el 17, al día siguiente, mañana, de esa jornada histórica. Claro. Como no se aprobó en diputados y no hay perspectiva de que se apruebe, entonces, en el armado de listas, en la presentación de listas de este sábado, bueno, hay varios diputados y senadores que no van a poder presentarse. Algunos buscaban la vuelta diciendo, bueno, como ya lo aprobó el Senado, tiene estado parlamentario en diputados, si se aprueba en comisión en diputados podemos pelearla en la justicia. Bueno, lo que están pensando la mayoría de los espacios es no presentemos candidatos a legisladores y también a concejales. Esto incluye los concejales, los consejeros escolares. Están buscando lugares en otros en cargos ejecutivos, bueno, a ver cómo, o en diputados nacionales. A lo mejor tenemos
algunos de estos nombres en las listas para diputados nacionales, que eso no hay un impedimento. Por O ejemplo, algunos tendrán que esperar 2 años, tampoco es tan grave, ¿no? Pero bueno. no, ahí veo en tu placa, Martín, el nombre de Teresa García, que como no tiene más pista para renovar en la legislatura bonaerense, es uno de los nombres que suenan, que se van tirando como posibles candidatos a diputados nacionales, Claro. ¿no? Por la fuerza patria del peronismo. Ella tenía un rol muy importante, fue diputada Secretaria nacional parlamentaria, muchos ¿no? años y Del claro, bloque. era, le decían la guardiana del quórum, era la que punteaba en ese oficialismo conseguir el quórum o que no lo consiguiera la oposición cuando se avanzaba con algún tema que incomodaba al gobierno. Claro. El caso de Teresa García, de todas maneras, ahí tenemos Luis Vivona, Gustavo Sos, Gabriela de María, María Elena de Funquio y Teresa García. Son los 5 senadores de Unión por la Patria. Unión por la Patria. Sí, el caso de Teresa García tiene un gris porque ella fue entre, Ah, ahí lo tengo, ella podría pelearlo, fue entre 2019 y 2021 ministra de Gobierno claro. de Axel Kicillof. En el inicio del primer Claro. mandato de Axel Kicillof fue ministra de Gobierno, ahí ya hay un gris que habría que ver cómo Pero se ella fue electa interpreta en el 2019 como diputada como provincial. legisladora. Claro, Claro. recordemos que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se puede pedir licencia y ahí no dejan la vacante, sino que lo ocupan el lugar. Claro. La banca es una cosa medio rara, pero vale en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y ha pasado muchísimo tiempo con Berni, que todo el tiempo era senador provincial, nadie lo sabía, y ocupaban la banca. Y después cuando él dejó de ser funcionario, ahora es senador provincial. Ahora senador provincial, sí. Sí. Es uno de los posibles candidatos también en la segunda sección, que es Zárate. Claro. Ujú. Ahí tenemos la mayor parte son de Unión por la Patria, pero también tenemos 3 radicales, Agustín Máspoli, Flavia del Monte y Alejandro Celillo, y una senadora de la Libertad Avanza, que era del PRO, pero Claro, pasó a la Libertad claro. Avanza, Daniela Reich, es la mujer de Valenzuela, intendente Ujú. de 3 de febrero, y Aldana Ahumada, del PRO. Lógicamente, en el caso de la Libertad Avanza son menos por una cuestión del menor recorrido político que tiene el espacio, ¿no? Claro, y encima obviamente es venía de otro partido. Venía de otro partido de ahí como- los 8 años. Creo que es el único intendente que tiene la Libertad Avanza, ¿no? Actualmente Valenzuela. Tiene una, la de General Sarmiento, que Mirá también vos. se pasó, que era la que se siguió a Ibacel. Y casualmente o no, Valenzuela es quien corre como favorito para encabezar la lista en la primera sección electoral. Ujú. Así que, bueno, es una figura que tiene pasado reciente en el PRO, pero que se pintó de violeta, uno de los pocos intendentes de la escudería de la Libertad Avanza, que ahora tiene, bueno, la posibilidad de adquirir aún más visibilidad y responsabilidad en este desafío electoral del oficialismo. Claro. Ujú. Sí, hay varios intendentes que están sonando como para encabezar las listas, porque bueno, con el formato que tiene diferente esta elección al ser provincial y lo que contábamos antes, ¿no? Van a ser 8 elecciones distintas. Cada bonaerense que va al cuarto oscuro va a ver en una sección una cabeza de lista, en otra, a diferencia de cuando está bonificado con la elección, con los comicios a diputados nacionales. Eso hace que tengan que buscar candidatos más conocidos, todos los espacios, en cada una de las secciones, y lo que tienen más a mano son los intendentes. Pasa también en Unión por la Patria, bueno, en Fuerza Patria, como se llama el frente, que Mariano Cascallares de Almirante Brown, Mayra Mendoza de Quilmes, Federico Termín de Lomas de Zamora, suenan como posibles candidatos en la tercera sección electoral. También Verónica Magario, que es la vicegobernadora. Para la primera, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas. También Gabriel Catopodis, que en su caso es ministro bonaerense. Y Federico Achával, que es intendente de Pilar. Guillermo Montenegro para Mar del Plata. Después está la pregunta si van a asumir como legisladores provinciales o si van a ser candidatos. Eso te iba a marcar. Testimoniales. Son todos candidatos testimoniales. Con la única Sí. excepción, si se quiere, de Catopodis, que podría dejar de ser ministro para asumir Algunos como intendentes dicen que también, el caso de Cascallares, él fue en 2021 candidato a legislador y asumió. También en ese caso está la especulación que hablábamos recién,
rige para los intendentes también la prohibición de ser reelectos indefinidamente, entonces también pueden buscar ese atajo. Ese atajo que le serviría, decirlo así. Aparentemente no serviría ahora. Ya fue modificada la ley en 2021 y en este caso no serviría, pero bueno, después hay que ver alguna presentación que puedan armar. Pero es un recurso para, bueno, no digo que lo vayan a hacer, pero más de uno lo podría llegar a hacer por el hecho de que los intendentes, ¿cuál es la cuestión? Dejar a alguien que le cuide el lugar para, en el peor de los casos, para 4 años después volver a la intendencia. O sea, si no llega a haber reelección, Claro. para conservar el lugar, lo bueno es que los intendentes, esto lo han hecho en otros Y lo hizo casos. Espinosa con Magario, ¿no? Claro, te vas antes, te vas 2 años antes y dejas a alguien ese antes. los 2 años siguientes que ese concejal que asciende a gobernador, a intendente, que después pueda ser conocido para que después lo voten. O sea, Claro. ya que no vas a estar vos para ser reelecto, bueno, le dejas el lugar que Que tenga un a esa recorrido, persona. una gestión de 2 años. Claro. Sí, sí, o sea que es un buen recurso, sería, sí, porque a mí me parece que si no se aprobó esta vez, más difícil va a ser la próxima. Yo creía que iba a salir las dos cosas, para legisladores y para intendentes, y que era un tiro por elevación. Esto era, la idea era aprobarlo ahora para hacerla con los intendentes dentro de 2 años, pero bueno. Esa era la idea del kirchnerismo. Kicillof tenía otra estrategia que bueno, no pudo imponerla, que era aprobar todo directamente. Claro. Porque decía, bueno, pagamos el costo político una sola vez, siempre es incómodo, ¿no? Aprobar una reelección indefinida. Pero además, él decía, podemos sumar más votos, porque hay muchos intendentes radicales que no van a poder reelegir. Bueno, a lo mejor podemos tener más votos del radicalismo. Bueno, finalmente, incluso del PRO, decían que podían conseguir algunos votos, pero no fue el caso. El PRO es el también principal del proyecto contra las reelecciones indefinidas, igual creían que podían negociar. Claro. Tenemos algunos legisladores más que no van a poder presentarse este sábado. Ahí tenemos los diputados también, principalmente de Unión por la Patria. Nicolás Russo, ¿no? El dirigente de fútbol de Lanús. Mariana Larroque, la hermana del exdiputado nacional también, Andrés Cuervo Larroque. Fernanda Díaz, Fernanda Bevilacqua, Susana González, Rubén Slayman. El Frente Renovador es uno de los que está negociando las listas. Y Carlos Moreno, Cuto Moreno, un dirigente con mucho recorrido en el peronismo, que también fue diputado nacional. Sí, muy amigo de Néstor Kirchner. Sí. Y ahora es se uno de los enrola más en el cercanos. movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Así es. Tenemos por el PRO Matías Rancini y Adrián Urrelli, dos diputados importantes. Matías Rancini es jefe de bloque. Tenemos más, estos son los últimos, Emiliano Balbín y Anaí Bilbao del radicalismo, Maricel Echecoin, una referente de la coalición cívica en la provincia, es la presidenta del partido. Claro. Y Guillermo Cane del FID es el único que tiene 2 mandatos. En el FID con el sistema rotativo hay que ver cómo se cuenta también, ¿no? Ahí es un tema. Sí. Esta limitación no rige para esta Cámara, ¿no? Para el Congreso, para la Cámara de Diputados nacionales. Tenemos tal vez la diputada emblema, ¿no? En mayor tiempo fue Graciela Camaño, diputada hasta muy poquito, que encadenó varios periodos. Si vos tenés el dato, José. El legislador lo hablábamos fuera de cámara a ver quién era y yo le dije, no lo voy a spoilear. ¿Quién es el que lleva más tiempo en el Congreso de la Nación? Es Leopoldo Moró. ¿Cuánto? Leopoldo Moró, no ininterrumpido, pero tiene 30 años como legislador en las 2 cámaras. Ha cumplido, estaba en el 83, así que de ahí él arranca con ventaja. Y tuvo un periodo en el que ya no fue ¿Y no podría presentarse en el caso de que No, sí puede. de un legislador? Claro, hay que ver cuánto. Acá todavía. Heller también tiene Claro. muchos años, pero está cumpliendo su segundo mandato. Bueno, él no podría presentarse. Vos decís, sí, claro, Moró no, me parece que no podría presentarse. Porque a mí me parece que ya lleva 8 consecutivos. Ya fue reelecto. Claro, si rigiera eso para ahora, pero me parece que se le cumple en el 25, en el 27 me parece Claro. que fue de estas elecciones. Bueno, acá sí habría muchos diputados que no podrían elegir. Está discutido, ¿no? Unos dicen, bueno, no, atornillarse a la banca no es bueno,
Otros dicen, bueno, si un legislador es tan bueno, ya conoce tanto la dinámica parlamentaria, ya como el caso de Camaño, ¿no? Que es muy reconocida como diputada, ¿por qué no va a tener la posibilidad de seguir? No están las dos. Sí, o Mario las dos Negri. miradas. Bueno, en su momento Agustín Rossi. Soy más de este segundo equipo, ¿no? De no tirar por la ventana a diputados que tienen enorme experiencia, que tienen mucho rodaje, que tienen mucho conocimiento in situ. Es distinto en el caso del Poder Ejecutivo porque al tener el control de las decisiones de gobierno se puede generar cierto marco de discrecionalidad o de arbitrariedad para la definición de la cosa pública, ¿no? Pero en el caso de quienes hacen las leyes, creo que es importante respetar las trayectorias. Totalmente, yo lo comparto absolutamente y me parece que la experiencia se nota mucho. Es mejor legislador cuanto más tiempo está en la vaca porque conoce todos los recovecos. Saben, dirán uno, conoce las mañas, bueno, pero se nota también si los mejores legisladores son los que más tiempo llevan acá. Bueno, Miguel Pichetto, ¿no? Que estuvo Pichetto, Pichetto estuvo mucho tiempo en el Senado, está haciendo su primera experiencia en la Cámara de Diputados, pero bueno, es similar el trabajo del Senado y el de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, vamos a ver lo que decía en el programa Quórum la diputada fueguina Carolina Jutrovic. Yo creo que con mucho diálogo, por lo menos entre quienes no queremos ese tipo de congreso, no queremos ese tipo de recinto. Por supuesto que, como te decía, yo no estoy justificando, pero muchas veces... no sé, voy a dar un ejemplo de una diputada que lo hace permanentemente, ¿no? Provoca, no solamente adentro del recinto, cuando te pone el celular en la cara para filmarte, y después sabés que esos videos salen editados con cualquier cosa en sus redes. Luego se van a ver a donde están marchando los jubilados y también los filman burlonamente, ¿no? Para provocar y después decir, ¿no? Que la gente reaccionó de manera violenta. Pero la realidad es que es una provocación permanente y es lo que pasa en el recinto. Bueno, nosotras creo que lo hemos estado hablando en el bloque. Tenemos que ser un poco, digamos, más cuidadosos de nosotros mismos, de no entrar en ese juego y de que no nos corran el eje de los verdaderos debates que debemos quedar ahí, ¿no? Ahí no tenemos que corrernos el eje de los verdaderos debates. No, porque después termina saliendo. Porque en vez de poder, en vez de que sea público lo que verdaderamente se discutió y los avances que logramos, otro escándalo en el Congreso. ¿Viste? Entonces, sale que fulano se peleó con Mengano. Nosotros veníamos siendo como espectadores de lo que hacía el propio oficialismo con algunos de sus bloques aliados. Esta vez, bueno, algunas compañeras, pero yo las entiendo, ¿no? Porque es muy violento lo que te decía, esta actuación selectiva de la justicia, pero al mismo tiempo vos ves al diputado que está ahí, que se ríe, que se burla cuando vos estás haciendo algún discurso en defensa de estas personas, de estas militantes que, bueno, quisieron... digamos, manifestarle al diputado de cárcel o bala que no es la Argentina que queremos, pero bueno, ha habido un exceso quizás, pero tampoco que justifique que estén encarceladas ahí. Escuchábamos a la diputada Carolina Jutrovic, bueno, hablando sobre la última discusión que hubo en la Cámara de Diputados. Y ahora siguiendo con la actividad en la Cámara en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, vamos a ir con uno de los temas que está pendiente para su tratamiento, que tiene que ver con el dictamen del financiamiento universitario, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, José, la verdad está pendiente, no de ahora, está pendiente de hace bastante tiempo. ¿Te acordás que el año pasado tuvimos una gran marcha universitaria? Después, o poco antes, no recuerdo, pero fue o un día antes o un día después del veto a la ley que se había sancionado en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Es un proyecto, bueno, para estabilizar el presupuesto, teniendo en cuenta que no existe un presupuesto nacional general aprobado desde que comenzó la gestión de Javier Milei, y para estabilizar y para recomponer las partidas, tanto para gasto de funcionamiento y también para la recomposición salarial, que es un poco la pulseada que ganó Unión por la Patria respecto de quienes son sus aliados, como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, que pensaban más en un dictamen morigerado que solamente actualizara las partidas administrativas. Finalmente,
terminó imponiéndose la posición o la postura del bloque mayoritario en esta fusión de proyectos, de borradores, por un lado, con dos grandes referentes, ¿no? Por un lado, Blanca Osuna, que también recibió la colaboración de Pablo Carro, y Dania Tabela, que también fue la negociadora del lado del radicalismo díscolo. Finalmente hubo un entendimiento, hubo mucha presión también del Consejo Interuniversitario Nacional. De hecho, ellos habían presentado su propio proyecto, que fue un insumo para la elaboración de este dictamen de consenso, que recibió dictamen de mayoría favorable hace cosa de 10 días atrás. No, fue el martes de la semana pasada. Martes de la semana pasada. Después de muchas movilizaciones de la comunidad estudiantil, de la comunidad universitaria, hubo una foto que fue muy icónica, muy simbólica en la antesala, si se quiere, del edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde estuvieron rectores de casi todas las casas de estudios del país. Son 61 en total. Fueron muchos los que concurrieron para sacarse esa foto y darle más fuerza a que se pudiera ir para adelante y avanzar con el dictamen favorable. Y también habían referentes de los gremios estudiantiles de la Federación Universitaria y también algunos integrantes de los gremios históricos, CONADU Histórica. Finalmente, salió este dictamen atendiendo una situación crítica, ¿no? De ahogo presupuestario que atraviesa el sector de la educación superior pública. Las cifras son realmente escalofriantes. El poder de compra de los docentes desde diciembre del 2023 hasta la actualidad sufrió un recorte de alrededor del 35%, ¿no? 35 puntos menos de poder adquisitivo. Si tomás de punta a punta la inflación es de más de 200 puntos y los docentes universitarios y los no docentes apenas pudieron recuperar cerca del 60%. Eso se traduce efectivamente en 35 puntos menos y lo mismo respecto de las partidas para gastos administrativos de funcionamiento que durante todo este año estuvieron congeladas y el año pasado cayeron un 25% en términos reales. El resultado de todo esto es una situación crítica y por eso ahora vamos a hacer un breve corte y así no interrumpimos dejamos la intriga para después del corte, así generamos mayor atención de la audiencia. Así, vamos a un breve corte entonces y después seguimos con las placas de Sebastián. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Seguimos con plenario y Sebastián nos estaba contando todos los detalles del proyecto de ley de financiamiento universitario, que es uno de los temas que vienen en la Cámara de Diputados. Claro, José, porque antes del corte yo te pinté un poco el cuadro de situación, más o menos clarifiqué cuáles eran los actores de interés y cómo se fue construyendo el dictamen, pero me quedaba puntualizar más los aspectos particulares, ¿no? Del dictamen de consenso entre Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Bueno, esto tiene dos grandes patas, ¿no? Dos grandes ejes. Por un lado, ya te lo había adelantado, la recomposición de los gastos de funcionamiento administrativo de estas partidas que estuvieron pisadas durante todo este año y que además se actualizaron muy por debajo de la evolución de la inflación durante el año 2024. Y por otro lado, la recomposición de los salarios, que era el aspecto que más le preocupaba a Unión por la Patria, a la izquierda también, porque, bueno, atiende directamente la cuestión del bolsillo de quienes cotidianamente sostienen a estas casas de estudio públicas. Pero bueno, vamos entonces con esta primera placa, la recomposición presupuestaria 2024, con la obligación de liquidar todo aquello que, que se perdió en el camino al 1 de enero de 2025, con una frecuencia de actualización que tiene que ser bimestral, pero tomando una línea de tiempo más corta que la que vamos a ver después para los salarios, desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, que todo lo que se perdió hasta abril del 2024, en esos meses que hubo un salto inflacionario muy fuerte producto de la inflación entre diciembre y abril, que fueron los meses más álgidos, si se quiere, de reacomodamiento de precios, eso no se actualiza, se actualiza todo lo posterior hasta el 1 de enero del 2025, con una actualización, como te decía antes, bimestral, siguiendo la evolución que marca el índice de precios al consumidor que elabora mensualmente el INDEC. Y ahora sí, vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con, desglosar un poco cuáles son, para dónde van estas partidas, estas transferencias de recursos. Obviamente va para los establecimientos universitarios, pero también a las partidas que necesitan los hospitales universitarios para la compra, por ejemplo, de insumos críticos, para la compra de equipamiento tecnológico, telemedicina y demás, para los programas de ciencia y técnica. Después voy a hacer un párrafo aparte, ¿no? Voy a hacer un doble clic en la cuestión de ciencia y técnica, pero también actividades de extensión universitaria, también colegios preuniversitarios. Bueno, son distintas áreas las que destinatarias, ¿no?, de esta inyección de recursos tan necesarias. Y ahora sí, la segunda pata tiene que ver con la recomposición de salarios para personal docente y no docente. Acá se toma un timeline un poco más largo porque es desde el 1 de diciembre del 2023 y no hasta fines del 2024, sino hasta la fecha de sanción de la ley, también con una actualización bimestral y en un porcentaje que no debe ser inferior a la variación del IPC, del índice de precios al consumidor. Es decir, que puede ser superior a la inflación que marca mes a mes el INDEC, pero nunca inferior. Además, lo que contempla este proyecto de ley es que se absorban todas aquellas sumas no remunerativas y bonificables y no bonificables que fueron percibidas durante este tiempo, como para intentar aplacar un poco este desfasaje que hubo en términos reales adquisitivos en los salarios de bolsillo de docentes y no docentes. Y por último, en lo que tiene que ver en lo concerniente a los salarios, se establece que a partir de la fecha de la sanción de la ley, el gobierno, que es quien se hace cargo del pago de los salarios, debe convocar a paritarias libres al mes siguiente de la sanción de la ley y a partir de ahí en un esquema trimestral, ¿no? Cada 3 meses tiene que llamar a un acuerdo paritario para que se pongan de acuerdo las partes. Perfecto. Y bueno, hay algunas cuestiones más, como la recomposición de las becas estudiantiles. En este caso, la indexación no es bimestral, sino que se actualizan de un momento a otro, teniendo en cuenta también el IPC.
el periodo alcanzado es desde el 1 de diciembre del 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Y también en la siguiente placa vamos a ver lo que te había prometido, la cuestión de la ciencia y la técnica, porque vos sabés que... El doble clic que dijiste que ibas a hacer. El doble clic que iba a hacer, claro, porque además del CONICET, que bueno, es la agencia especial que tiene el Estado Nacional para fomentar la investigación, cada universidad, o al menos muchas de ellas, también tienen programas de ciencia y técnica y fomenta becas de formación doctoral y postdoctoral, incluso carreras de investigador científico, pero esas partidas están absolutamente congeladas, producto de bueno, esta asfixia o este ahogo presupuestario que están sufriendo las universidades públicas, y por eso lo que se está exigiendo, bueno, son partidas para contemplar esas necesidades. Y por último, bueno, también, y esto es una exigencia puntual del radicalismo, también de Encuentro Federal, es establecer un sistema de auditorías para hacer el control externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, para saber hacia dónde van digamos, las partidas, en qué se usan, si hay algún desfasaje, si hay alguna subejecución, si hay algún sobreprecio. Bueno, es importante también que haya un control sobre el uso que se dan, teniendo en cuenta también las sospechas sobre un manejo discrecional por parte de quienes están a cargo de la gestión administrativa de estas casas públicas, y esto atiende un poco a la preocupación también del oficialismo, ¿no? Que ha dicho, como para justificar, si se quiere, que el presupuesto no haya sido acorde a los reclamos, que ha habido una administración deficiente de todos los recursos que fueron girados a las casas de estudios. Y por último, bueno, en lo que tiene que ver con la provisión, digamos, de la sustentabilidad financiera, lo que se establece es una adecuación de las partidas presupuestarias, pero con un asterisco, ¿no? Que es sin afectar la coparticipación de recursos vinculados a ATN, que es una de las grandes preocupaciones de los gobernadores. Y un segundo asterisco es el que establece, o el que propone y sugiere que se puedan financiar todas estas erogaciones con los ingresos corrientes que se recaudan por encima de los montos presupuestados o prorrogados, ¿no? de presupuestos anteriores. Así es. Bueno, muy completo el informe que tiene que ver con, entonces, esto es lo que viene en la Cámara de Diputados. Veremos cuándo es el momento en el que Financiamiento Universitario, que ya tuvieron, como decía Sebastián, tuvieron dictamen el martes pasado. Veremos entonces cuándo es que llegan finalmente al recinto y la 30 de julio. Bueno, esa es la aspiración de máxima de Unión por la Patria. Sí, es una fecha que se tiró, más que sin tanta expectativa, ¿no? Claro. Sí, es como un globo de ensayo que se tiró como para ver si prendía, pero los gobernadores están muy en otra, están esperando que haya una convocatoria, una mesa de diálogo con el gobierno nacional para ver si consiguen cosas que logren desactivar estos focos de rebelión federal, porque, bueno, los gobernadores saben que la sumatoria de estos temas, financiamiento universitario, emergencia de Garrahan, sumado a los temas que ellos mismos están exigiendo para sus provincias, y las leyes jubilatorias y de discapacidad, son realmente una bomba fiscal para el gobierno, y por eso están tratando de hacer la plancha y darle un poco más de tiempo al gobierno para que pueda recomponer o ver alguna solución intermedia que arrime a las partes y que no se llegue a la situación extrema de otra vez dividir el recinto entre el oficialismo duro con pocos aliados, te diría solamente el PRO y una porción mínima de la UCR, y todo el resto del sistema político, que es lo que vimos en la última sesión, ¿no? Con una polarización total, ¿no? Porque antes el gobierno, en la ley bases y de ahí para adelante, tenía como un escudo de protección, tenía un anillo de aliados un poco más estable. Las últimas las alianzas del gobierno en el último tiempo vienen siendo muy volátiles e inestables. Así es. Bueno, veremos entonces cuándo es. Yo realmente no creo entonces en el 30, realmente en el 30 de junio, de julio.
Tampoco en realidad está... En pleno receso además, ¿no? Claro, veremos en todo caso si dicen que el 6 de agosto estará el jefe de gabinete, veremos si así sucede, pero me parece que bueno, el gobierno está tratando de ocupar la semana, lo hablábamos también fuera de cámara con Martín ayer, lo hablábamos, decíamos que no afecta en todo caso que si el jefe de gabinete está el miércoles 6 de agosto, claro, que pueda llegar a haber sesión el martes o el jueves, pero bueno, claro, la idea además estamos el en jueves pleno... es el cierre de las alianzas, claro, a nivel jueves 7 de agosto. Claro, imposible. Claro, pero eso sí va a ser difícil, podría ser el martes, pero también hay que ver si muchos dicen, bueno, 2 días antes del cierre de las alianzas vamos a darle un golpe al gobierno como pasó en el Senado. Claro. Muchos de esos gobernadores están pensando en un esquema electoral, confluencia con un sector del gobierno. Cada provincia tiene su realidad, pero muchos de esos gobernadores no descartan todavía un acuerdo con el gobierno. Sería raro ir a una sesión 2 días antes, ¿no? Claro. Para confirmar estas leyes. Martín, ¿las listas nacionales se cierran en agosto? El 17 de agosto. El 17 de Los agosto. frentes el 7, las listas el 17. Y después ya en septiembre tenés la elección de la provincia de Buenos Aires y en octubre tenés las elecciones nacionales en todas las provincias. Es como que es difícil encontrar un lugar en el calendario para meter esta mega sesión que está pensando la oposición con temas tan diferentes entre sí. Pero es también lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando hay voluntad política, uno dice, bueno, si hay un día ocupado, un feriado, suele decir y suele pasar, ¿no? Que en las semanas cortas no hay sesión. Claro. Pero no necesariamente. Claro. La última sesión en el Senado fue el 10 de julio, después de un miércoles feriado. Ahí se quebró la regla. Totalmente, claro. Lo que sí decía o especulaba la oposición, igualmente está todo en conversaciones, no hacer una mega sesión, porque si no se iban a difuminar demasiado, entonces hacer una sesión solamente para financiamiento universitario y emergencia pediátrica y dejar temas pendientes y que eran más controvertidos como el juicio en ausencia, juicio por jurado y el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Eso dejarlos para otra sesión que veremos, ya estarán sobre las elecciones, me parece que este año se complica, o por lo menos hasta las elecciones. Después, tengamos en cuenta, hay vida después de las elecciones, o sea que de octubre a diciembre, esa oposición que bueno, se queda con las ganas y que dice, bueno, aprovechemos el número, si quiere, puede intentar aprovecharlo. Ahí depende del resultado también, ¿no? Seguro, porque también no sería nada bien clima visto. Claro, habrá que ver de qué manera, cuál es el resultado en las elecciones. Pero bueno, tenemos un proyecto muy interesante que tiene que ver con la restitución internacional de menores y de eso nos ha preparado un informe Sebastián también. Sí, es un tema que viene trabajando muy intensamente y arduamente, sobre todo el PRO y también la Unión Cívica Radical. Tuvimos hace 2 semanas una jornada legislativa organizada por Soledad Carrizo de la Unión Cívica Radical y por Florencia de Sensi, que es autora de una iniciativa junto con el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que busca atender una problemática que existe porque Argentina ha adherido a convenios internacionales para la restitución internacional de menores que son retenidos o sustraídos de manera irregular y llevados fuera de su país de origen, de su lugar de residencia habitual, pero no existe un protocolo de actuación ágil, unificado y que tenga fuerza legal. Sobre todo hay mucha dispersión, hay mucha fragmentación, cada provincia adhiere de la forma que le parece y eso genera graves incumplimientos internacionales y demoras injustificadas y respuestas que no son ágiles ni rápidas a la altura de lo que demanda estas situaciones que son tan graves, ¿no? Sí. Es cuando, por ejemplo, uno de los progenitores se lleva de manera ilícita a los hijos o a alguno de los hijos a un país del exterior y eso, por supuesto, que genera desesperación en el progenitor que se queda en el país. Por eso la idea es generar un protocolo judicial específico y ágil para el pronto y seguro regreso de los menores de edad que son retenidos ilegalmente
en el exterior y, bueno, arrancados de sus lugares de residencia habitual, que es el centro original donde desarrollan sus vidas. Puede ser tanto por una salida ilícita o una salida del país que fue autorizada por un juez, por ejemplo, pero que se quedaron más allá de los plazos estipulados, ¿no? Por ejemplo, no sé, un padre o una madre que podía llevarse a sus hijos hasta 2 meses, pero van pasando los meses y no vuelven, y el progenitor, por supuesto que se queda desesperado esperando que se regularice esa situación. Así que bueno, la idea es generar un marco legal, un protocolo que sea muy ágil, al cual puedan adherir todas las provincias y que esté guiado por algunos principios rectores. Por un lado, priorizar el interés superior del niño, es decir, que tenga una mirada infantocéntrica y correr un poquito de lado los intereses de los padres, ¿no? Ver qué es lo mejor, cuáles son los intereses superiores del niño. También una protección frente al desarraigo y la preservación de su original centro de vida. Seguimos entonces con la siguiente placa. Claro, bueno, esto es un poco lo que te decía. El diagnóstico es que existe un sistema fragmentado en 24 jurisdicciones que tienen distintas interpretaciones o formas de adherir a estos convenios internacionales, y lo que se traduce en bueno, una lentitud del sistema que no genera las respuestas que están a la altura de lo que demanda la situación. Bueno, la autoridad de aplicación es el juez o el tribunal de familia competente, que tiene una serie de premisas, ¿no?, a cumplir, y esto está en la siguiente placa. A ver si la tenemos. Ahí está. Bueno, debe, por ejemplo, ordenar la restitución al cumplirse 1 año entre la sustracción o retención y la demanda. Además, admitida la demanda, el juez tiene 1 día para dictar esa restitución y debe correr vista al defensor de menores y al Ministerio Público Fiscal. Además, el juez debe procurar que exista comunicación fluida del menor con los 2 progenitores durante todo ese proceso. Hay algunas excepciones. En general, digamos, la norma indica que lo que tiene que dictar el juez es la restitución de los menores que fueron sustraídos, pero hay 3 excepciones. Una de ellas es que el menor se haya adaptado fehacientemente al hábitat nuevo donde está viviendo y su permanencia sea favorable a sus propios intereses. Claro. Otra es que el menor tenga la edad suficiente y tenga el juicio suficiente como para poder determinar que prefiere quedarse en el exterior. Y la última es que la restitución implique o suponga un grave peligro a su integridad física o a su salud, ¿no?, en situaciones de repente más límite. Así que bueno, este es un tema que se viene trabajando mucho desde el PRO. Me parece que los jueces tienen que también calibrar mucho la sensibilidad y ver en qué casos conviene ir para adelante, ¿no?, con las restituciones, y en cuáles puede generar un doble trauma a los menores de edad, porque claro, una vez que ya se adaptaron al nuevo medio donde están viviendo en el extranjero, arrancarlos de su grupo de amigos, de la escuela donde están, puede ser un doble problema. Claro, claro. Bueno, esto se hizo una jornada, entonces decía hace 2 semanas fue, creo, Sí, ¿no? se hizo una jornada. Sí. En su momento habíamos visto imágenes, la organizaron Florencia de Sensi y Soledad Castillo. Vinieron especialistas de ONGs, especialistas de la academia a empujar un poco la idea de poder tener un instrumento legal que le dé mayor eficiencia al sistema judicial. Sí, así es. Bueno, muy interesante esta iniciativa. Veremos si avanza la posibilidad. Me parece que bueno, no implica costo fiscal, así que me parece que podría tranquilamente avanzar, por lo menos en su consideración en las comisiones. Estaba mirando también, esto nos había quedado, lo íbamos a hablar ayer, pero hay un informe que fue promovido por Martín Yesa, que lo comentaba, el tema, lo comentaba en las redes sociales, el tema de el tiempo, el uso del tiempo en el Congreso de la Nación, y decía, solo el 20% del tiempo del Congreso se usa para debatir leyes. Él proponía esta cuestión, el 80% se va en homenajes, insultos y discursos fuera de tema,
Un estudio que elaboró la consultora Colossus. Sí, Cuestiones de privilegio. Ahí vemos Sí. el Sí, como no hay remate, ¿no? Hace ese diagnóstico, pero ¿cuál sería la propuesta frente a eso, no? Claro, limitar las cuestiones de privilegio, o es una crítica hacia la oposición que, hace fuegos de artificio con tal de instalar determinados temas y no sé, no entiendo, digamos, cuál es el punto del planteo del diputado Yesa. Ellos lo que dicen es, y yo tampoco estaba para nada de acuerdo con eso, pero bueno, es interesante para comentarlo igualmente, pero él decía igualmente, no es que el Congreso no debata, es que cuando se reúne para tratar leyes concretas dedica la mayor tiempo a otras cosas, por ejemplo, las cuestiones de privilegio, y aplicaron una simulación con 10.000 escenarios para estimar cuánta carga horaria, entonces llegaron a ese detalle. Yo lo que pensaba justamente era, había tenido en consideración que el 26 de marzo de este año justamente había habido una reunión de peticiones, poderes y reglamento, la comisión que preside Silvia Los Penato, y bueno, habían puesto a consideración el tema de empezar a discutir los tiempos, el uso de los tiempos en la Cámara de Diputados. A mí me parece igualmente que el tema de los homenajes, o sea, esto no es de ahora. Las cuestiones del privilegio, ¿no? Y las cuestiones lo que se viene haciendo es repartirlo, ¿no? Antes estaban en un solo tramo durante la sesión, ahora lo reparten, lo acotan a determinados diputados. También se podría agregar, en el último tiempo hubo mucha discusión reglamentaria. Sí. Eso no sé si lo cuentan como parte del debate de las leyes o el informe aparte. Lo cuenta como que, bueno, se fueron en cuestiones reglamentarias. Y bueno, es parte del debate. Y es parte del debate porque es fundamental para ver justamente cómo se vota un proyecto, ¿no? Seguro. ¿Con cuántos votos? Totalmente, claro. Sí, sí. Entre las propuestas que se habían puesto a consideración en esa comisión de peticiones, poderes y reglamento, está que, por ejemplo, hay un proyecto para pasar los homenajes, así como regla, al final de cada sesión. Ponerle horarios topes a las sesiones para evitar llegar a la votación en horario de madrugada. También eso es una vieja propuesta que nunca... Es raro, porque parece que están todos de acuerdo, pero por no hay X manera, o por B no se termina... Que pasen al día siguiente. Por ejemplo, nosotros desde acá, nuestra humilde... Y no hay tiempo para estirarlo más, pero bueno, lo vamos a seguir la semana que viene o mañana, seguro, pero con ustedes los quiero seguir también. Pero bueno, un tema era que bueno, está la cuestión de que si a un oficialismo, por ejemplo, le conviene interrumpir un debate y hacer un cuarto intermedio, porque te lo van a estirar para llegar a ese cuarto intermedio, si hay un horario determinado, para llegar al cuarto intermedio y después de empezar de nuevo al otro día. Le pasó a este oficialismo con la ley de bases. Recuerdan que el primer debate llevó 3 o 4 días, hasta que llegó, y después hasta un fin de semana intermedio, hasta llegar a la votación. ¿Y qué pasó? Terminó fracasando ese primer debate. O sea que hay cuestiones que, bueno, uno está interesado en llevarlas, en modificarlas, pero merece mucho tener en cuenta las circunstancias. Y después la dinámica de las sesiones es muy difícil que se pueda regular, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Sebastián. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Vuelvan a estar mañana a partir de las 15. Ahora quédense en la pantalla de TV para ver a Amanda Alma, Fernando Fracchelli en Pasos Perdidos. Hasta mañana.